Hola a todos, qué bueno tenerlos por aquí en este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno con un concepto que, literal, es el pan de cada día en la electrónica, la polarización fija de un transistor de unión bipolar o BJT. Para que cualquier dispositivo electrónico procese una señal de verdad, primero hay que prepararlo para el trabajo rudo, y de eso trata exactamente el recorrido que haremos hoy. Así que arranquemos. Para organizarnos, esta es la ruta de hoy. Veremos los conceptos básicos de polarización, la función de la resistencia, el análisis de las corrientes, un ejemplo práctico súper útil, y cerraremos evaluando las ventajas y limitaciones. Vamos directo a la sección 1, conceptos básicos de polarización, que es nuestra fundación teórica. A ver, el concepto central aquí es polarizar. En términos súper sencillos, un transistor no hace magia. No le puedes conectar una señal alterna, como el audio de un micrófono, y esperar que la amplifique de la nada. Primero, necesita encenderse y establecerse. Polarizar es justo eso, inyectarle niveles constantes de voltaje y corriente continua para fijar lo que los ingenieros llaman el punto de operación. Es como cuando enciendes tu auto y lo dejas en ralentí, ¿saben? Está ahí, calentando, perfectamente listo para acelerar en cuanto le pises el pedal. Ahora, dentro de todos los métodos que existen para lograr este estado, tenemos la polarización fija. Y bueno, esta es la configuración más básica e introductoria que van a encontrar para un transistor. Tal como suena su nombre, lo que busca es establecer una corriente que sea constante, y lo hace de una forma directísima, casi siempre colgándose de una sola fuente principal de alimentación, súper directo. Y viendo este esquema, la teoría cobra sentido rápido, ¿verdad? Fíjense en la trayectoria marcada con el número 1. Esa es nuestra malla de entrada de corriente continua. Tenemos la fuente de voltaje a la izquierda, alimentando directo a la base del transistor. Pero ojo, la corriente tiene que pasar por un componente que es absolutamente vital, la resistencia de base, que aquí está etiquetada como RD. Este es literalmente el corazón de la polarización fija. Pasamos a la sección 2. Función de la resistencia, la encargada de gobernar el circuito. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Esa resistencia de base no está ahí para que el diagrama se vea bonito. El transistor es un dispositivo extremadamente delicado en su terminal de entrada, así que anoten esto porque es clave. La resistencia de base evita que circule demasiada corriente hacia la base. Imagínense qué pasaría si la quitamos y conectamos la fuente directo. Ese aluvión tremendo de corriente destruiría la unión interna del semiconductor casi al instante. Básicamente, es la válvula de seguridad de todo nuestro diseño. Eso nos lleva a la sección 3, análisis de las corrientes, donde entra la dinámica de la base y el colector. Vamos a diseccionar un poco cómo fluye todo esto. De un lado pueden ver las direcciones típicas de las corrientes, ya sea que usemos un transistor NPN o un PNP. Observan por dónde entra la corriente de base en el NPN. Pero del otro lado está la gráfica que pone las reglas del juego. Esta curva característica nos dice algo brutal. Para que haya un flujo de verdad hacia la base, el voltaje entre la base y el emisor tiene que vencer una barrera física. Para los transistores de silicio que usamos a diario, esa tensión umbral anda por los 0.7 voltios. Si le damos menos de 0.7 voltios, el transistor simplemente ni se entera, se queda como un interruptor abierto en la región de corte. Esta dinámica nos deja ver una comparación fascinante. En este mundillo, las corrientes definitivamente no son iguales. La corriente de base, o IB, es de verdad minúscula. Es un goteo pequeñito frente al resto del sistema, pero actúa como el mecanismo de control maestro. Por su parte, la corriente de colector, la IC, es el flujo principal y es gigantesca en comparación. Es una locura pensar que un cambiecito súper leve en esa entrada de la base provoca una avalancha masiva en el colector. Pero, ¿cuál es exactamente esa relación entre el goteo y la avalancha? Bueno, ahí entra nuestro multiplicador estrella, beta, o la ganancia de corriente aproximada. La fórmula es elegantemente simple. La corriente de colector es igual a beta multiplicada por la corriente de base. O sea, si un transistor tiene un beta de 100, significa que por cada electrón que la resistencia de base deja pasar al control, el transistor le da vía libre a 100 electrones por el colector. Pura magia amplificadora. Vamos ahora a la sección 4. Ejemplo práctico de cálculo. Aterricemos toda esta teoría. Imaginemos el siguiente escenario en el taller. Digamos que tenemos una fuente de control entregando unos 5 voltios de corriente continua.
Ya sabemos que nuestra unión base-emisor va a cobrarnos un peaje estándar de unos 0.7 voltios para poder arrancar. Y, para proteger el circuito, le pusimos una resistencia de base de 4.7 kiloohmios, que son 4.700 ohmios. Para descubrir exactamente cuánta corriente se nos va a ir hacia la base, hacemos dos pasos lógicos súper rápidos. Primero, ¿qué voltaje se queda atrapado exclusivamente en la resistencia? Si arrancamos con 5 voltios y el transistor nos quita 0.7 en la unión, la diferencia es lo que cae en la resistencia. 5 menos 0.7 nos da 4.3 voltios. Paso 2. Con ese voltaje y el valor de nuestra resistencia, llamamos a la ley de Ohm. Dividimos esos 4.3 voltios entre los 4.700 ohmios. Al hacer la matemática, el resultado nos da más o menos 0.00091 amperios. Pero como leer tantos ceros marea un poco, corremos el punto decimal y lo dejamos en 0.91 miliamperios. Este numerito es la prueba viviente de lo que platicamos antes. La resistencia cumple su misión impecablemente, ahorcando la entrada para dejar pasar ni siquiera 1 miliamperio completo. Es una cantidad minúscula, claro, pero es todo lo que necesitamos para despertar al transistor sin mandarlo a volar. Entramos a la recta final con la sección 5, ventajas y limitaciones, hora de la evaluación crítica. Vamos a ser totalmente honestos sobre esta configuración. ¿Por qué se usa la polarización fija? Las ventajas saltan a la vista. La simplicidad. Requiere un número mínimo de componentes, casi que solo la resistencia. Y como ya vimos, los cálculos son súper simples y directos. Pero, y este es un gran pero, tiene limitaciones rudas para aplicaciones de precisión. Ese valor beta fluctúa de manera loquísima con los cambios de temperatura. Incluso si sacas 2 transistores del mismo lote, pueden tener betas distintos. Y como esta configuración no tiene ningún mecanismo para autocorregirse ante esos cambios, su punto de operación tiene una altísima inestabilidad operativa. Y teniendo clarísimo qué hace bien y en qué flaquea este circuito, llegamos al cierre de nuestro análisis. Para rematar lo que aprendimos hoy, quiero dejarlos con algo para pensar. Una pregunta que de verdad resume toda la esencia de la polarización que acabamos de ver. ¿Por qué la base de un transistor no debe conectarse directamente a una fuente de voltaje? Denle una vuelta. Acuérdense de la física, de ese umbral de encendido y de lo frágiles que son las corrientes de control, y tendrán la respuesta. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.